Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania sobre formación en indicadores técnicos. Hoy hablamos sobre soportes y resistencias. Para mí, una de las herramientas fundamentales de cualquier trader y una de las mayores herramientas que podemos utilizar dentro del análisis técnico. El primer punto que quería repasar hoy es precisamente qué son los indicadores técnicos. Lo hablábamos también en webinars anteriores sobre indicadores de MACD, por ejemplo, el indicador MACD. Hoy hablamos de soportes y resistencias, pero es importante que recordemos temas importantes sobre los indicadores técnicos. El primer punto es entender que un indicador técnico analiza los movimientos del precio y lo que nos aporta como valor es precisamente que nos informa sobre confirmaciones extraídas del precio. Buscamos lecturas objetivas, es decir, más allá de la interpretación de lo que está haciendo el precio, los indicadores técnicos lo que sí nos pueden ayudar es para entender dónde realmente se están produciendo zonas para entrar o salir. Establece esas reglas para intentar extraer información más simple que la que nos da la cotización, pero sin embargo tienen desfases del tiempo, tienen desfases entre lo que está haciendo el precio y lo que hace el indicador. Dado que muchos de ellos utilizan cálculos estadísticos a través del precio, normalmente la información que nos dan va por detrás de lo que realmente está haciendo el precio. Hoy hablamos de soportes y resistencias. La primera pregunta es, ¿soportes y resistencias es un indicador de verdad? Pues lo que está englobado muchas de las veces como un indicador, sin embargo los soportes y resistencias no son propiamente un indicador, son una lectura de la acción del precio. Si por algo se caracteriza a un soporte y resistencia, lo primero es porque se avanza cualquier otro indicador, porque básicamente su información se extrae a través del movimiento del precio, con lo cual no hay ningún cálculo intermedio que tengamos que realizar y eso nos hace que sea una herramienta muy rápida para decirnos cuándo el precio va a subir o va a bajar. Anticipa lo que puede hacer el precio incluso, es decir, se llega a adelantar a lo que va a hacer el precio y tiene un grado de fiabilidad similar, como sabéis, a otros indicadores. Como sabéis, en bolsa ningún indicador os va a dar una información 100% verdadera, ya nos gustaría, pero los soportes y resistencias no se quedan atrás. Fijaros que tienen buena pinta, es decir, van más rápido que lo que hacen otros indicadores. Muchas de las veces incluso nos llegan a dar lecturas antes de que el precio realice un movimiento y con un grado de fiabilidad similar a otros indicadores. Con lo cual, ahora entenderéis por qué el punto siguiente es así. Por eso, precisamente, los soportes y resistencias son una de las herramientas más usadas por la mayoría de los traders. Y además traders, tanto retails como nosotros, o bien traders institucionales, ya sea banca, ya sea fondos, etc. Son importantes fundamentalmente porque se crean a través de niveles psicológicos del precio y esto es un punto importantísimo. En bolsa, los que ya llevamos un tiempo, pues entendemos que la bolsa no es tanto indicadores sino movimientos psicológicos y esto lo veis en movimientos de bajada en los que se produce pánico, movimientos de subida acelerada con euforias. En la bolsa la psicología y la manera de interpretar los precios es fundamental y precisamente los soportes y resistencias resumen bastante bien la psicología del propio mercado. ¿Realmente qué son? Cuando hablamos de soportes y resistencias, ¿a qué nos referimos? Pues fijaros que aquí es donde viene un poco el por qué es útil. Los soportes y resistencias se basan en puntos en los que el precio se gira. Cuando hablamos de lo que es una resistencia, y aquí por ejemplo veis uno de las resistencias, son niveles en los que el precio va subiendo y de pronto encuentra una zona en la que no puede más, no puede llegar a subir más y a partir de aquí genera un rechazo. Son niveles en los que el precio se frena en un avance alcista. De la misma manera, cuando hablábamos de soportes, hablamos del lado contrario de la moneda. El precio comienza a bajar hasta que encuentra una zona en donde puede generar un movimiento contrario, de bajista a alcista. Y en estos puntos es donde encontramos las zonas de soporte. Como veis, los soportes y resistencias a priori son súper útiles. ¿Por qué? Porque yo cuando me encuentro en una zona donde hay un soporte, lo más probable es que el precio se gire, con lo cual estas son zonas perfectas para comprar. Y cuando me encuentro que el precio se acerca a zonas de resistencia, son perfectas zonas o bien para salir si voy en largos, como es esta, o bien para ponerme en cortos, es decir, abrir una posición contraria y vender acciones para recomprarlas en un soporte. Fijaros la potencia que tienen los soportes y resistencias.
Son niveles psicológicos. ¿Por qué hablamos de niveles psicológicos? Porque se forman a través de la memoria de los accionistas, de las personas que han entrado en esos puntos. Por ejemplo, si hablamos de una zona de resistencia como esta, ¿por qué va a ser resistencia? Porque si en esta zona hay un alto nivel de compradores y el precio cae, lo que hará la mayoría es que cuando el precio intente de nuevo acercarse a ese nivel, salir. Dependerá un poco del volumen de compradores que tengamos en cada una de estas zonas y el tiempo que pase entre zona y zona para que la resistencia sea mayor o menor. De la misma manera con los soportes. Los soportes son zonas donde si en el pasado ha habido una alta tasa de compradores que han girado el precio, es muy probable que en el futuro esas zonas sean también objetivo para que o inversores institucionales o incluso los propios retails las vean como zonas donde el precio va a encontrar un posible suelo. Por eso son zonas de soporte. Y es importante que ya hablemos de day trading, ya hablemos de trading en tendencia en el medio plazo o en el largo plazo, los soportes y resistencias son válidos en cualquiera de estos time frames, en cualquiera, tanto en 5 minutos como en una hora, como en 4 horas, como en un día, en semana o en meses. Los soportes y resistencias siempre son útiles en todos esos time frames. Lo que sí que tenemos que tener claro es que si yo trabajo en 5 minutos y tengo cerca una resistencia de un gráfico horario, va a pesar más la resistencia del gráfico de una hora que cualquier otra resistencia de 5 minutos. Es decir, cuando subimos de time frame, cada vez tenemos que tener más peso en esos niveles. Fundamentalmente porque a medida que vamos subiendo de time frame, vamos aglutinando a cada vez más traders. En 5 minutos opera una minoría, en una hora opera más gente, en 4 horas cada vez más, en un día opera mucha gente y en una semana que aglutinan los del día a la semana y de time frames inferiores tenemos una gran cantidad de inversores. Por eso es importante que entendáis también que los soportes y resistencias, aunque aplican a cualquier time frame, cuanto más alto sea el soporte o resistencia del anterior time frame, más peso tiene. Vamos a ver un claro caso, un ejemplo real del SP500. El SP500 evoluciona, tiene una evolución alcista. Esto es una media de móvil de 200 sesiones, pero ya veréis que no necesitamos esta media móvil ahora mismo para leer lo que podía hacer el precio. Y llega un momento en el que en septiembre del 2014 se gira el precio de esa tendencia alcista y comienza a dibujar una zona de soporte, más o menos sobre los 1800 puntos. Veréis que cuando hablamos de soportes y resistencias no os quedéis con el concepto de zonas concretas, o sea, de puntos concretos, tenemos que hablar de zonas, de cajones prácticamente, de áreas de precio. Sobre la área de los 1875-1850, sobre esta área se forma un soporte. El precio que iba subiendo, de pronto se gira, cae y aquí encuentra un soporte. Ese soporte impulsa el precio hacia arriba hasta que llega a una zona de los 2.200 puntos. En esta zona, sobre los 2.100, 2.150, el precio se gira, no puede seguir subiendo, no puede seguir subiendo, y en el tercer impulso, cuando testea de nuevo esta resistencia, se gira. ¿Y dónde va a parar? Al mismo zona donde estaba en septiembre del 2014. Testea este soporte 2 veces, genera una nueva resistencia en el testeo, vuelve a testearlo y finalmente sube. Fijaros la potencia que tienen los soportes y resistencias. Cuando la gente estaba en los 2100 puntos, cualquiera de nosotros nos podíamos haber puesto en cortos. ¿Por qué? Porque teníamos razones suficientes para pensar que el precio no podía penetrar esa área. Y cuando el precio comienza a descalabrarse, podíamos haber incluido la zona de los 1800, 1900 como zona de recuperación. ¿Por qué? Porque ya fue un soporte en el pasado. Fijaros la potencia que tiene. Si estamos hablando aquí de octubre del 2014 a septiembre del 2015, casi un año después, volvemos a encontrar zonas de soporte similares a las que nos encontrábamos en el 2014. Lo mismo digo de los precios futuros cuando vuelvan otra vez a intentar acercarse a los 2100 puntos. Sigue siendo una zona de resistencia importante y puede ser otra zona de frenada del precio para aquellos que están en largos, por ejemplo, después de haber comprado en esta zona. Pero ¿cómo trazarlos? Lo que os decía antes, no nos quedemos con el hecho de que me voy hasta el último punto que me marca la mecha de la vela. Quedaros más como zonas psicológicas. Si aquí antes estábamos hablando de una zona como la que estabais viendo, como la zona de los 1800-1900, buscar siempre zonas de cajones. Si trazamos aquí un cajón, que ahora lo vamos a ver,
no quedaros como una zona en concreto, sino si buscamos un soporte, buscaríamos un soporte en toda esta zona. Sería una zona de soporte, no sería una zona, no sería un punto en concreto. Porque el mercado también no es tan preciso como para podernos dar precios concretos en los que nos tenemos que posicionar, ¿de acuerdo? Y la pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues de todo esto es seguro. Bueno, lo que os decía al principio, ¿no? En bolsa no hay nada seguro. Son zonas de alta probabilidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es importante que siempre recordemos la gestión monetaria. La gestión monetaria lo que nos va a decir es qué volumen tenemos que arriesgar y cuándo tenemos que salir de nuestra situación de compra o de venta en función de la estrategia que hagamos. Los soportes y resistencias no son seguros, tienen alta probabilidad o tienen la misma probabilidad que podemos encontrar con otros indicadores técnicos. Sin embargo, tenemos que determinar zonas a partir de las cuales tenemos que salir. Y las resistencias y soportes las tenemos que operar de dos maneras, muy concretas, ¿eh? Y no debemos mezclarlas. Esto es uno de los errores mayores que tenemos como traders, ¿eh? Mezclar cuando hacemos una estrategia o hacemos otra. Si hablamos de la primera manera de operar, la manera más común, la que la gran mayoría opera los soportes y resistencias, es comprando los soportes y vendiendo las resistencias, es decir, comprando en las zonas donde el precio debería parar y vendiendo en las zonas donde el precio debería girarse. ¿Dónde debemos colocar esos stop loss para poder salirlos? Pues obviamente por encima de las resistencias si vamos vendidos o por debajo de los soportes si vamos comprados. Más o menos sobre un 3% de cada nivel en el cierre de la vela, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos un punto de una zona donde acaba el soporte, un 3% por debajo estaría correcto para colocar nuestros stop loss de salida. Lo mismo para las zonas de las resistencias. Aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Lo que hablábamos antes del SP500. Teníamos esta línea de resistencia, vendemos en la zona de la resistencia y a partir de aquí nos colocaríamos en cortos. O bien, el caso contrario, buscamos dónde está la línea de soporte, compramos en esta línea de soporte y giramos. Si hubiéramos abierto una posición de cortos, aquí habríamos abierto la posición y aquí la cerramos y aquí abrimos la contraria. Compramos hasta esperar que de nuevo el precio se acerque a la resistencia superior. Esto es la manera más tradicional, la manera de utilizar la propia definición de soporte y resistencia. Sin embargo, hay una manera, la manera de operar, que es la que yo denomino como estrategia suicida, y ahora veréis por qué. Fundamentalmente porque tiene más riesgo-beneficio y podemos ganar mucho más, pero la tasa de aciertos es muy inferior. Y se basaría en comprar en la rotura de las resistencias, es decir, compramos cuando la resistencia se rompe, o si vamos en posiciones cortas, vendemos en la rotura de los soportes. Los stop loss con la misma estrategia, es decir, al 3% del pullback del nivel en este caso, es decir, al 3% de cuando el precio se vuelve a girar. Ahora veremos un ejemplo. Insisto, esta estrategia tiene poca probabilidad pero alto beneficio. Aquí vemos un ejemplo, ¿eh? La línea de resistencia yo compraría cuando se produce la rotura. Si el precio se hubiera girado y hubiera ido en mi contra, es decir, hubiera hecho un pullback y hubiera hecho un giro y se hubiera ido en mi contra, lo que yo os digo es el 3% de esta contra. Es decir, si la resistencia la tenemos en 28, pues un 3% sobre 28 hacia abajo. Este sería nuestro stop loss. Todo lo que no esté por ahí, nosotros seguimos con la zona de compra. También os decía, cuidado con las mechas. Hay muchas de las veces que el mercado intenta testear un soporte, alarga la mecha, es decir, comienza a vender, a vender, a vender para detectar la fuerza de resistencia, bueno, en este caso de soporte que tiene el precio, y luego cierra por encima. Si nosotros, en un caso como este, imaginaros que operáramos con una estrategia de compra en soportes, operamos con el criterio que os comentaba, que es un 3% en el cierre de la mecha, en el cierre de la vela, en este caso estaríamos a salvo. Si lo queremos colocar justo en el punto exacto a mercado, pues obviamente aquí tendríamos una barrida. Es importante que entendamos que estos juegos son los que hacen ganar a los traders institucionales y muchas de las veces hace que nosotros también salgamos del mercado de manera equivocada, porque aquí realmente hay un soporte que gira el precio hacia arriba y que precisamente haga que nuestra estrategia parece buena pero después acaba siendo mala. Fijaros que, y por no mezclar, la estrategia suicida se basaría en compra de la resistencia.
compra la resistencia y además si queremos aumentar las probabilidades de acierto, intentaríamos buscar zonas de pullback. Fijaros que aquí el precio penetra la resistencia, baja, hace un pullback, un apoyo sobre la línea de la resistencia y se va hacia arriba. Estas zonas son las perfectas si queremos intentar mejorar un poquito las probabilidades de las estrategias suicidas. Lo que os decía, buscar operar en los pullbacks, confirmar volúmenes, es decir, es importante que cuando hay una rotura de la resistencia sea porque hay un volumen elevado, trazar muy bien la línea de los stop loss y hacer entradas parciales. La entrada parcial en una estrategia suicida es muy importante. ¿Por qué? Pues porque normalmente el precio cuando llega a una resistencia se gira. Si nosotros solo entramos con una parte de nuestra posición final, hasta ver si realmente se confirma la rotura de la resistencia o no, lo que vamos a conseguir es mejorar la cantidad de veces o la cantidad de capital que vamos a perder cuando no acertamos. ¿De acuerdo? Último punto como concepto, luego repasaremos 3 o 4 ejemplos. Los soportes y resistencias intercambian. Y esto es una de las cosas que más nos va a ayudar de cara a identificar niveles de resistencia y de soporte. Cuando una resistencia se rompe, esta resistencia pasa a ser soporte. Y cuando un soporte se rompe, pasa a ser resistencia. Fijaros en este ejemplo. Tenemos Caterpillar. Caterpillar comienza a bajar, encuentra un soporte, vuelve a encontrar otro sobre los 89 y rompe ese soporte. Al romper ese soporte, el precio comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que vuelve a encontrar otro soporte en 78. Lo testea 2 veces y sube. Al subir, lo que antes era un soporte ahora lo está encontrando como una resistencia. O dicho de otra manera, los que quedaron aquí pillados comprando y que vieron que el precio se giraba, cuando llegan aquí arriba deshacen posiciones rápidamente. Fijaros que, ¿por qué os decía antes que eran niveles psicológicos? Pues porque realmente esto lo hacen los propios traders a medida que se equivocan en sus consideraciones. Aquí generamos resistencia, que antes era soporte, el precio gira y fijaros que llega al siguiente soporte y lo vuelve a romper y vuelve el precio a ir hacia abajo. ¿Dónde creéis que está ahora de nuevo la resistencia? Es decir, si el precio para esta tendencia bajista que está teniendo, donde va a encontrar la siguiente resistencia va a ser en 78. ¿Por qué? Porque ya ha sido una zona de soporte que ha sido penetrada y que realmente va a volver a ejercer una zona de resistencia. Por eso es importante entender que son intercambiables, porque nos va a ayudar a leer realmente dónde están los soportes y resistencias. Fijaros que esta es una zona de resistencia súper clara y fijaros que esta es una nueva zona de resistencia súper clara. ¿Por qué? Porque tenemos los dos lados, el lado del soporte y el lado de la resistencia, con lo cual son zonas en las que se va a producir una batalla de alcistas contra bajistas y que por tanto en esa batalla a nosotros no nos interesa estar. Si vamos largos deshacemos posición, si vamos cortos esperamos a ver cómo evoluciona el precio hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a repasar algunos pequeños ejemplos. Fijaros ejemplos reales. Esto es Microsoft. Fijaros aquí donde encontrábamos una resistencia en 49 y un soporte en 40. Fijaros que estas dos zonas estaban conteniendo el precio muy bien durante todo este año 2015. Fijaros también que hablábamos de sector tecnológico. Nos podemos ir a un sector de sanidad. United Health Group tiene una resistencia en 125 y tiene un soporte en 110. Si yo estoy operando en largos, ahora mismo habría comprado en esta zona y desharía posiciones aquí arriba. Fijaros de nuevo, cuidado con las mechas. Las mechas a veces nos pueden sacar. Si yo voy comprado, por ejemplo aquí, y pongo mi stop loss únicamente aquí a ejecución directa del mercado, toda esta mecha me barre. Por eso es importante esperar a que cierre la vela. E incluso en cosas tan etéreas o tan extravagantes como el eurodólar, como las divisas. En las divisas podéis encontrar los mayores ejemplos reales de aplicación de soportes y resistencias. Fijaros en el eurodólar. Si yo estoy viendo cómo evoluciona el precio bajista y vi lo que pasó a principios del 2015, hoy en día estarían en largos hasta que el precio alcanzara como mínimo los 114, donde podría encontrar la primera zona de soporte, de resistencia, y habría comprado en 1.05. Por eso es la importancia de los soportes y resistencias. Veis aquí que ejemplos reales podemos encontrar tanto en tecnología, como os decía, sanidad, en divisas, hemos repasado el SP500 en índices. Es uno de los puntos de más uso, los soportes y resistencias. Fijaros que aquí da igual los indicadores
Y fijaros además que nos anticipamos a cualquier información que nos dé incluso el propio precio. Yo ya sé que en esta zona el precio se ha girado, es una zona de posible compra, con lo cual yo a medida que se va acercando el precio ya me puedo anticipar y puedo comenzar a comprar para abrir posiciones en largos y de esta manera aprovechar el giro de tendencia que después se va a producir. Con lo cual lo que realmente conseguimos con soportes y resistencias es anticiparnos al propio precio y anticiparnos a la mayoría de las lecturas que después podemos obtener con otros indicadores técnicos. Pues por mi lado ya está todo, espero que os haya interesado. Recuerdo también dos de algunas de las plataformas que tenéis para encontrarnos. Por un lado, Rankia a través de nuestro blog que actualizamos semanalmente, donde podéis encontrar artículos sobre análisis de mercado, artículos de formación y algunos webinars como los que estáis viendo hoy. Y también nuestro usuario de Twitter, @investingh, donde también vais a poder encontrar nuestros artículos. Podéis encontrar también algunos de nuestros webinars y material complementario. Por nuestro lado ya está. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os esperamos en el siguiente webinar. Gracias a todos.